¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es fundamental en nuestras escuelas, la salud mental comunitaria y el neurodesarrollo. El propósito de hoy es bastante claro, empezar a construir juntos una conciencia colectiva para entender y sobre todo para apoyar mejor a cada estudiante con condiciones del neurodesarrollo, ahí mismo, en el salón de clases. Y para que entendamos la magnitud de lo que hablamos, quiero que vean este número, 15,5%. Así, a simple vista, podría parecer solo una cifra, ¿no? Pero detrás de este porcentaje se esconde la realidad de miles, pero miles de estudiantes en las escuelas de Chile. Es su día a día. Entonces, ¿qué es exactamente ese 15,5%? Bueno, aquí lo tenemos. Es la prevalencia, altísima por cierto, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH, entre los escolares chilenos. Y esto, sin duda, nos pone frente a un desafío gigante, no solo para el sistema educativo, sino para todos nosotros como comunidad. Y ojo que el desafío es aún mayor. Este gráfico nos ayuda a ver el panorama completo. A ese 15,5% de TDAH tenemos que sumarle la condición del espectro autista, o TEA, que se mueve en un rango que va de poco más del 1% a casi el 2%. Si lo pensamos, nos damos cuenta de que estamos hablando de una parte importantísima de nuestros estudiantes. Y aquí está el verdadero nudo del problema. Pensemos en esto. El sistema escolar, muchas veces con la mejor de las intenciones, empuja hacia una especie de normalización de la conducta. Pero ¿qué pasa cuando esa expectativa choca de frente con la realidad neurológica de un estudiante? El resultado, lamentablemente, no es la adaptación. El resultado es frustración, es ansiedad y a menudo un bajo rendimiento que no tiene nada que ver con su capacidad. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Lo más importante, lo crucial, es un cambio de switch. Un cambio en nuestra mirada. Tenemos que dejar de etiquetar lo que vemos como mala conducta y empezar a preguntarnos qué hay detrás. ¿Cuál es la raíz neurobiológica? Se trata de aprender a diferenciar, porque solo así vamos a poder ofrecer un apoyo que sea de verdad efectivo. Y aquí tenemos el concepto que es de verdad la llave para entender todo esto. La desregulación neurobiológica. Ojo, esto no es una pataleta, no es un berrinche ni un acto de rebeldía, es algo mucho más profundo. Una reacción involuntaria, una respuesta del sistema nervioso que simplemente se siente sobrepasado, abrumado. Y créanme, entender esta diferencia lo cambia absolutamente todo. Miren, esta comparación es perfecta para entenderlo. Por un lado, la interpretación más común. Lo hace a propósito para molestar, es desobediente. Pero por el otro, la realidad neurobiológica. Y ahí la historia es muy distinta. Lo que parece desafío en un chico con TDAH puede ser la falta de ese freno interno para controlar impulsos. En alguien con TEA, una reacción a una sobrecarga de los sentidos. La frase clave aquí es no quiero, es no puedo. Ok, muy bien. Pero, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Les propongo una especie de guía de observación. Primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿La crisis ocurrió justo después de algo en el ambiente? Por ejemplo, ruidos muy fuertes, luces que cambiaron de repente. Si la respuesta es sí, es muy probable que no estemos frente a un acto de desobediencia, sino a una sobrecarga sensorial. Segunda pregunta de nuestra guía. Vemos que actúa sin medir las consecuencias. Si notamos que un estudiante es constantemente impulsivo, que parece que no piensa antes de actuar, de nuevo, no es que esté buscando problemas a propósito. Es mucho más probable que estemos viendo un síntoma central del TDAH, que es esa dificultad neurológica para ponerle pausa a ese primer impulso. Y vamos con la tercera pregunta que también es fundamental. ¿Qué ocurre cuando hay cambios inesperados en la rutina? Si vemos que la conducta se complica mucho cuando algo no sale como estaba planeado, eso es una señal clarísima. Nos está hablando de una profunda necesidad de estructura, de saber qué viene después, una característica muy propia del espectro autista. Perfecto. Entonces, ya tenemos más claro cuál es el problema y cómo empezar a identificarlo. Ahora viene lo más importante. Hablemos de soluciones. Y aquí el cambio de enfoque es total. La meta final no puede ser la normalización. El verdadero objetivo es la autonomía funcional. ¿Qué significa? Darles herramientas reales para que puedan desenvolverse por sí mismos. Y esta frase lo resume todo a la perfección. En otras palabras, el éxito no se mide en qué tanto se parece un estudiante al resto. Para nada. Se mide en cuánta autonomía, en cuánta confianza en sí mismo va ganando para poder enfrentar los desafíos de la vida. Y bueno, ¿cómo se logra eso?
Aquí les comparto una estrategia súper práctica y poderosa, el encadenamiento hacia atrás. La idea es genial. En vez de abrumar al estudiante con una tarea compleja, el adulto hace casi todo y le deja al chico o a la chica que complete solo el último paso, el paso que garantiza el éxito. Y desde ahí, gradualmente va asumiendo más pasos hacia atrás, construyendo la habilidad y, lo más importante, la autoconfianza. Ahora, es importante saber que todo esto no es algo que se nos ocurre en el aire. De hecho, está totalmente alineado con marcos legales, como la Ley TEA en Chile. Pero claro, una cosa es la ley en el papel y otra la realidad del aula. Y para cerrar esa brecha, existen herramientas muy concretas. Una de esas herramientas clave es la ficha de registro de antecedentes. Quiero que la imaginemos como un puente, tal cual. Un puente de comunicación vital que conecta el conocimiento súper profundo que tiene la familia sobre su hijo o hija con el equipo del colegio que lo va a recibir. Y si miramos qué contiene, vemos por qué es tan poderosa. Fíjense, no se queda solo en los desafíos como identificar qué estímulos pueden desregular. Va mucho más allá. Se dedica a resaltar también sus fortalezas, sus intereses, esas habilidades únicas que tiene. Al final, se logra crear un perfil súper completo que le permita al colegio prepararse para recibirlo de la mejor forma posible. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Pero en realidad esto no es un final, es más bien un punto de partida. Porque un cambio de esta magnitud no depende de una sola persona, para nada. Esto es un esfuerzo comunitario. Se trata, como dijimos al principio, de crear una conciencia colectiva, de entender que para ayudar, primero tenemos que ayudarnos entre todos. Esperamos sea de utilidad la información entregada. Dale me gusta y suscríbete al canal. Aprieta la campanilla para recibir los nuevos temas a presentar. Ayúdanos a ayudar.